La llaman la tierra de los sueños, pero para muchos estadounidenses la vida se parece más a una pesadilla. Los rascacielos brillan mientras a sus pies se multiplican las tiendas de campaña y los refugios de cartón. Empresas tecnológicas que valen miles de millones prosperan a pocos kilómetros de familias que duermen en sus coches. Los políticos presumen de prosperidad mientras los veteranos piden unas monedas en los semáforos. Esta contradicción toca el corazón mismo de la identidad de Estados Unidos: grandeza para unos pocos, lucha constante para muchos. Para entender lo que el país se ha convertido, realmente debemos levantar el telón de la falta de vivienda en América y enfrentarnos a la ilusión de frente. La pregunta ya no es si vemos esta crisis, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a tolerarla. El sueño americano frente a la realidad. Durante generaciones, Estados Unidos ha sido presentado como la tierra de las oportunidades, un lugar donde se cree que el esfuerzo y la ambición, desde los rascacielos que dominan Nueva York hasta los bulevares relucientes de Los Ángeles, la imagen de América se ha mostrado al mundo como un escenario donde los sueños se cumplen, las fortunas se construyen y el progreso parece no tener límites. Esta idea del sueño americano no es solo un mito nacional, sino un símbolo exportado como prueba de la grandeza de EUU, una promesa de que cualquiera venga de donde venga, puede triunfar allí. Pero tras esas luces brillantes y esas torres de acero, se oculta otra América, una que muchos prefieren no mirar. I'd say housing crisis, not a lot of people have control over what's going on. It's very high priced here. Hawaii is very hard to catch a living if you're not staying with your family. You don't have really many places to go. Could be, and in a way, I choose to be out here because it's kind of expensive. I can't afford it. Bajo los pasos elevados de las autopistas, entre las sombras de los rascacielos, o en rincones tranquilos de los parques suburbanos, tiendas de campaña y refugios improvisados, nos recuerdan una realidad mucho más dura. Hay familias que se acurrucan en coches que se han convertido en su último refugio. Veteranos que antaño fueron recibidos como héroes, duermen ahora en las mismas calles que defendieron. Por cada historia de éxito y superación existe otra de lucha, pérdida y desesperanza. Y es en esas contradicciones donde la ilusión comienza a desmoronarse. La incómoda verdad es que la prosperidad en Estados Unidos nunca se ha repartido de forma justa. Mientras el país presume de tener a algunas de las personas más ricas del planeta y una cultura de consumo que inunda el mundo con símbolos de éxito, millones de estadounidenses viven sin un techo. Can't sit and lie on the sidewalk. You used to be able to. You'd wake up in the morning, you'd walk down Waikiki, you'd have to step over bodies, laying all over the sidewalk. That's when they made the law. You can't lay on the sidewalk. No es fruto de la mala suerte ni de decisiones personales equivocadas. Es el reflejo de fallos profundos del sistema en la vivienda, la sanidad, los salarios y las redes de protección social que han permitido que esta crisis crezca durante décadas. ¿Cómo puede una sociedad proclamarse grande si deja a tantos de sus ciudadanos a la intemperie? Para entender la magnitud de esta contradicción basta con mirar las cifras. Cada noche más de 500.000 de personas no tienen hogar en Estados Unidos. En algunas ciudades hay manzanas enteras cubiertas de tiendas formando campamentos que ya son parte fija del paisaje urbano. No son tragedias aisladas, son recordatorios de que bajo el brillo del sueño americano existe una lucha por sobrevivir de la que millones no pueden escapar. Y esa lucha ya no afecta solo a los márgenes, también alcanza a familias trabajadoras, veteranos y personas mayores. La ilusión del sueño americano se sostiene en la idea de que la oportunidad está al alcance de todos,
pero la presencia generalizada de personas sin hogar destruye esa promesa. Si la base de un sueño es la estabilidad y la seguridad, ¿cómo reconciliar la imagen de niños haciendo los deberes a la luz de una linterna en un coche o padres que hacen cola en bancos de alimentos después de trabajar jornadas completas? La crisis invisible. ¿Quiénes son las personas sin hogar? Cuando la mayoría de los estadounidenses oyen la palabra sin hogar, suelen imaginar a un hombre solo con un cartel de cartón pidiendo unas monedas en un cruce concurrido. Esa imagen ha marcado el pensamiento colectivo durante décadas, pero hoy ya no refleja la realidad, si es que alguna vez lo hizo. La falta de vivienda en Estados Unidos se ha vuelto mucho más compleja y ahora muestra rostros tan diversos como el propio país. Las familias con niños son uno de los grupos que más crecen. Casi un tercio de la población sin hogar son familias muchas veces encabezadas por madres solteras que hacen malabares con empleos mal pagados y decisiones imposibles. En muchos aparcamientos del país hay familias que duermen en coches que son a la vez refugio y prisión. Recuerdo haber oído hablar de María, una madre en Phoenix que trabaja en 2 empleos y aún así no puede pagar el alquiler. Cada noche aparca detrás de un supermercado donde sus 2 hijos hacen los deberes con una linterna en el asiento trasero. María cierra las puertas con llave deseando que la noche pase en silencio, mientras susurra oraciones para que sus hijos algún día conozcan la estabilidad que hoy no puede ofrecerles. También los veteranos representan esta crisis. Son hombres y mujeres que sirvieron con honor cargando con el peso de la guerra y que volvieron a casa solo para encontrar silencio, traumas y abandono. Demasiadas veces el estrés postraumático y las lesiones crónicas chocan con un sistema sanitario que no logra responder. John, un veterano de Vietnam que conocí en Chicago, guardaba sus medallas en una pequeña caja de hojalata, pero no tenía un lugar al que llamar hogar. Hablaba en voz baja de noches en las que se sentía más seguro en una selva al otro lado del mundo que en los callejones donde dormía ahora. Ver a un hombre que antes recibía saludos militares y ahora es ignorado bajo un paso elevado es presenciar el fracaso de una promesa nacional. Igualmente preocupante es el aumento de los trabajadores sin hogar. Son personas que cumplen con sus horarios a veces en más de un empleo y aún así no pueden pagar un techo. En muchas ciudades el alquiler consume más de la mitad de su sueldo, dejando poco para comida, medicinas o transporte. Una avería del coche, una factura médica o incluso faltar un turno pueden significar el desalojo. Y una vez que pierden su vivienda, volver a tener estabilidad se vuelve casi imposible. Sin una dirección fija es más difícil encontrar otro trabajo, y sin trabajo es imposible acceder a una vivienda. Esta crisis invisible no trata de viejos estereotipos. Se trata de niños que merecen seguridad, de veteranos que merecen dignidad y de trabajadores que merecen sueldos acordes al coste de vivir. La falta de vivienda en Estados Unidos no tiene una sola cara ni una sola historia, son millones. Y todos juntos nos recuerdan que el problema está mucho más cerca y es mucho más profundo de lo que muchos quieren admitir. Las raíces de la crisis, ¿por qué ocurrió? La falta de vivienda en Estados Unidos no es fruto del azar, ni puede justificarse como debilidad individual. Es el resultado de décadas de decisiones económicas, políticas y sociales que poco a poco han dejado a millones de personas sin un suelo firme bajo sus pies. Detrás de cada tienda de campaña y de cada cama en un albergue, hay historias de sueldos que nunca crecieron lo suficiente, alquileres que se dispararon, facturas médicas que arruinaron ahorros y adicciones que llenaron el vacío que dejaron unos sistemas rotos. Entre todos estos factores, la llegada del fentanilo y la metanfetamina ha convertido una crisis de vivienda en algo mucho más devastador, una tormenta que arrasa no solo hogares, sino vidas enteras. En el fondo, la vivienda sigue siendo la primera herida. En los últimos 40 años, los alquileres han subido sin freno mientras las viviendas asequibles desaparecían.
Lo que antes era el pilar de la vida estadounidense, un hogar al alcance de la gente común, se ha transformado en un objeto de especulación. Ciudad tras ciudad, el alquiler medio supera los ingresos de los trabajadores, dejando incluso a quienes tienen empleo estable sin posibilidad de asegurar un techo. Familias que antes lograban salir adelante, ahora acaban viviendo en coches moteles o refugios saturados. La vivienda, en lugar de ser un derecho, se ha convertido en un privilegio reservado a quienes tienen dinero. Y para quienes ya estaban al borde, otra fuerza hunde aún más la crisis. El fentanilo potente y barato se ha extendido con una velocidad alarmante, a menudo mezclado en otras drogas sin que los usuarios lo sepan. Ha provocado una epidemia de sobredosis que mata a decenas de miles cada año. La metanfetamina, con su efecto destructivo sobre el cuerpo y la mente, borra el juicio, la salud y la capacidad de trabajar, atrapando a las personas en ciclos de los que no pueden salir. Para muchos que ya viven al filo del desahucio o del desempleo, la adicción es el último empujón hacia la calle. Las consecuencias económicas. La falta de vivienda no es solo una tragedia humana, también es un lastre para la economía. Cuando miles de personas en una ciudad no tienen un lugar donde vivir, las consecuencias nos afectan a todos. Las urgencias acaban convirtiéndose en clínicas improvisadas para quienes no tienen seguro ni médico habitual, lo que dispara los costes y satura hospitales que ya están al límite. Las enfermedades crónicas, sin tratar, empeoran. Pequeñas lesiones se vuelven graves y los problemas de salud mental se descontrolan. Esto no solo perjudica a quienes viven en la calle, también encarece las facturas médicas de todos que pagamos con impuestos o primas de seguro. La policía y los servicios de emergencia también cargan con el problema. Los agentes dedican horas a disputas en campamentos, sobredosis o controles de bienestar, tiempo que podrían invertir en otros delitos. Los bomberos tienen que apagar incendios en refugios improvisados o edificios abandonados, a veces con consecuencias mortales. La justicia tampoco sale bien parada, encarcela a personas cuyo único delito es dormir en un banco del parque. No solo es injusto, es un pozo sin fondo de dinero. Los negocios locales también sufren. Los campamentos cerca de tiendas o restaurantes ahuyentan a los clientes y hunden los ingresos. Los que tenemos casa o pequeñas inversiones, vemos cómo el valor de nuestras propiedades cae cuando surgen ciudades de tiendas cerca. No es solo cuestión de imagen, es un golpe directo a nuestros bolsillos y vecindarios. A gran escala, la falta de vivienda destruye la productividad. Sin un hogar estable, nadie puede mantener un empleo, pagar impuestos o impulsar la economía. Viven en modo supervivencia, buscando su próxima comida o un rincón seguro donde dormir. Cuando una parte de la población queda fuera del trabajo, la escuela o una vivienda estable, todo el sistema se resiente. Los niños de familias sin hogar faltan a clase o se quedan atrás, condenándose a una vida de dificultades. Y eso no es solo una tragedia, es un desastre económico que tarde o temprano nos golpeará a todos. Es un círculo vicioso. Sin casa no hay trabajo. Sin trabajo llega la pobreza. La pobreza lleva a la calle, y vivir en la calle hace casi imposible conseguir empleo. Soluciones fallidas y caminos esperanzadores. Durante décadas, la respuesta frente a la falta de vivienda en Estados Unidos ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente y en el peor, perjudicial.
Muchas ciudades han optado por medidas que criminalizan la pobreza. Multar a quienes duermen en la calle, prohibir los campamentos o realizar redadas que destruyen las pocas pertenencias de estas personas. Estas acciones solo esconden el problema momentáneamente, pero no abordan sus verdaderas causas. De hecho, muchas veces empeoran la situación dejando a las personas con deudas o antecedentes penales que les cierran las puertas a un empleo o a una vivienda digna. Los albergues, otra respuesta común, ofrecen alivio temporal, pero rara vez estabilidad. Suelen estar saturados, inseguros y mal financiados, y pueden hacer que la gente se sienta aún más vulnerable. Muchos los evitan por miedo a robos, violencia o a ser separados de sus familias. Las soluciones rápidas, como limpiar las calles antes de grandes eventos públicos, solo sirven para la imagen política, pero no tocan los problemas de fondo. Sin embargo, existen modelos que dan esperanza. El enfoque Housing First, impulsado en lugares como Utah y luego adoptado en otros países, ofrece vivienda permanente como primer paso, no como el último. En lugar de exigir sobriedad o empleo antes de dar refugio, parte de la idea de que la estabilidad es el punto de partida. Una vez con un techo, las personas tienen más posibilidades de iniciar tratamientos, estudiar o incorporarse al trabajo. En Finlandia, este método ha logrado reducir casi por completo la falta de vivienda crónica. En Salt Lake City disminuyó en más del 90% la cantidad de veteranos sin hogar. Más allá de la ilusión, un llamado a la acción. La crisis de las personas sin hogar es tanto un deber moral como una necesidad económica. Ignorarla es aceptar que millones seguirán excluidos de la promesa del sueño americano. Enfrentarla significa reafirmar los valores de compasión, igualdad y justicia que este país dice defender. Las razones para actuar ahora sobran. Desde el punto de vista económico, mantener la situación actual cuesta una fortuna. Los estudios demuestran que a menudo es más barato proporcionar viviendas estables que depender constantemente de servicios de emergencia, albergues y fuerzas policiales. Desde el punto de vista moral, el precio de no hacer nada es aún mayor. Una sociedad que tolera este nivel de sufrimiento corre el riesgo de perder su humanidad. Un país no puede llamarse grande si su grandeza se construye dejando atrás a los más vulnerables. Cada ciudadano también tiene un papel que desempeñar. La defensa de esta causa importa. Votar por líderes que apuesten por soluciones reales y no por remedios rápidos es esencial. Apoyar a las organizaciones locales, ofrecer tiempo como voluntario o donar recursos puede cambiar vidas de forma concreta. Más allá de la caridad, se trata de construir una sociedad que no mire hacia otro lado y que exija responsabilidad a quienes tienen el poder. Para volver a imaginar el sueño americano, debemos redefinirlo no como un mito de riqueza reservado a unos pocos afortunados, sino como una base compartida de estabilidad, dignidad y oportunidades para todos. Esto exige derribar la ilusión de que la prosperidad de unos pocos basta y reemplazarla por una visión que reconozca la vivienda como un derecho humano fundamental. Solo entonces podremos decir que el sueño está vivo no solo para algunos, sino para todos los estadounidenses. Y así queda la pregunta: ¿qué futuro elegiremos? ¿Seguiremos ocultando la crisis, tratando las tiendas y campamentos como simples molestias que hay que barrer? ¿O enfrentaremos la verdad, exigiremos cambios reales y honraremos la creencia de que todo ciudadano merece refugio y seguridad? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el destino de quienes viven sin hogar en Estados Unidos,
sino también el carácter mismo de la nación. Conclusión. Al final, la crisis de las personas sin hogar no trata solo de cifras o políticas. Trata de personas, familias, veteranos, niños y trabajadores cuyas luchas muestran las grietas en los cimientos de América. Llamar grande a esta nación mientras tantos duermen en sus calles es vivir dentro de una ilusión. Romper esa ilusión requiere valentía, compasión y la voluntad colectiva de actuar. Vivir sin hogar en Estados Unidos nunca debe considerarse una realidad aceptable. Una nación verdaderamente grande debe construir un futuro donde cada ciudadano tenga un hogar y donde el sueño americano pertenezca a todos, no solo a unos pocos afortunados.